he estado compartiendo algunos de los elementos que nos van a ayudar a continuar creciendo en esta relación con Dios. Cuando hablamos de crecimiento, básicamente tiene que ver que Cristo sea formado en nosotros. Decíamos como que si el mundo está para este lado, perdonan los hermanos de este lado, si el mundo está de este lado y Dios está de este lado, uno sale del mundo, entra a la vida cristiana y uno comienza a alejarse del mundo y del pecado y acercarse más y más a Dios. Ese es el proceso de santificación que dura toda la vida. Nadie en esta tierra llegará a ser perfecto, completamente santificado, sino que estamos en un proceso. Esa santificación lo que quiere decir de manera práctica es que yo cada día, con el auxilio del Espíritu Santo, me voy pareciendo cada vez más a Dios, me voy pareciendo cada vez más a Cristo. La humildad de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la justicia de Cristo, la misericordia de Cristo, todo lo que es de Cristo va influenciándome desde adentro y me va cambiando. Y lo que es de mi carne, de mi naturaleza pecaminosa, el odio, la mentira, la lascivia, el orgullo, todo eso se va muriendo, se va aplacando. Pero ese proceso dura toda la vida. Por eso siempre tenemos que estar pendientes de las tentaciones, estar pendientes del crecimiento, estar pendientes del camino. No decir, bueno, ya yo llegué, ya estoy bien, ya estoy libre de todo. No, sino que siempre hay una lucha. Pablo habla de la batalla de la fe. Entonces, en este proceso decíamos que hay algunos elementos que nos van a ayudar y que son vitales en ese crecimiento, en ese proceso. Dijimos uno, la Biblia, la palabra de Dios, que un cristiano obviamente que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia, que no conoce la Biblia, va a ser un cristiano frágil, un cristiano débil, un cristiano que en un momento de tribulación, de angustia, no tiene dónde asirse, no tiene dónde agarrarse, no tiene promesas de Dios, no tiene palabra de Dios, porque no conoce la Biblia. Entonces el diablo le da con todo el pie a ese cristiano, porque ese cristiano no conoce la Biblia. O pueden venir diferentes doctrinas, diferentes filosofías, enseñanzas, mezcla de cristianismo con otras cosas y confunden a ese creyente que es inmaduro, que no conoce la palabra de Dios. Es como a cualquiera de nosotros que nos puede pasar, que nos dan unos billetes, nos dan un dinero y nosotros no sabemos diferenciar si es verdadero, si es falso. Nosotros lo agarramos y ya, y nos engañan fácilmente. El que sabe de dinero, el que se acostumbra a manejar dinero verdadero, cuando le dan uno falso, lo palpa, esto, ¿verdad? Como que no es. Asimismo, cuando uno conoce la Biblia, uno está metido en la palabra de Dios. Cuando tú oyes cualquier doctrinita, cualquier cosa, espérate, esto como que huele raro. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos consuelo, nosotros echamos raíces, nosotros maduramos, nosotros crecemos, conocemos la voluntad de Dios y todo lo que he hablado en los mensajes anteriores. El segundo elemento que dijimos fue la fe. La fe. La Biblia es tremenda, la palabra de Dios, pero si no la mezclamos, como dice una de las traducciones, si no la mezclamos con fe, esa palabra no tiene efecto. Por eso es que hay personas que escuchan el evangelio y no le hace nada, y otras personas escuchan el evangelio y le hace algo, le produce frutos, porque uno escuchó pero no creyó y el otro escuchó y creyó. Entonces la fe es lo que hace la gran diferencia, que fue lo que leí, que dice el apóstol Pablo, que dice el libro de Hebreos, dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 2, que también a ellos, a los judíos en el Antiguo Testamento, les fue anunciada la buena nueva, el evangelio, la palabra de Dios, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La oyeron, pero al no acompañarla, otra versión dice que de nada les sirvió, y otra versión dice porque no la mezclaron con fe. No les sirvió de nada oírla, dice otra versión, porque no creyeron en el mensaje. Entonces, la fe es importante. La Biblia dice que Dios está con nosotros. Jesús dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, si tú estás en medio de un problema
y tú no crees esa palabra, aunque la conozcas, si no la crees, esa palabra no te va a fortalecer, no va a dar fruto en ti. Entonces la fe es importante para que la palabra produzca fruto en nosotros. Eso ya lo hablamos también. El tercer elemento que hablamos fue la obediencia. La Biblia, la fe y la obediencia. La obediencia es lo que va a hacer que esa palabra que tú la crees la lleve a la práctica y la aprendas, se haga parte de ti. Hay muchos cristianos hoy en día, lamentablemente, que ni conocen la palabra, obviamente no tienen fe en la palabra, tienen fe en lo que un pastor le diga, un apóstol, un predicador, lo que fuera, o están buscando que alguien le imponga las manos, que le dé una palabra profética. Todo eso es bueno, a mí me encanta que oren por mí, pero nada va a sustituir la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, la palabra, la fe, la obediencia. Tú tienes la palabra, pero tienes que creerla y tienes que obedecerla, tienes que guardarla, hacerla parte tuya para que esa palabra entonces se haga fructífera en ti. Dijimos ese pasaje de Mateo 7, que el que oye la palabra y la guarda es como una persona, un hombre que construyó su casa sobre la roca. Cuando vino el viento, vino la tempestad, la lluvia, el río creció, dio con ímpetu contra aquella casa, pero esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Decíamos que la roca en este caso no es Cristo, la roca es la obediencia, oír y hacer. Entonces hay muchos cristianos débiles, lamentablemente están débiles porque solamente oyen, pero no hacen. Oyen, ni siquiera creen. Y a veces lo que oyen, no estoy seguro que lo que oigan sea la palabra de Dios, sino están oyendo, cogiendo de aquí, de allí, de un libro, de un mensaje, de que yo cuánto, y viendo en internet, y a todo el mundo ven. Pero ni siquiera saben, como yo dije el día pasado, ni siquiera saben dónde está el libro de Apocalipsis y dónde está Génesis. Eso fue un chiste que estoy haciendo por segunda vez. Porque si tú me dijeras de Ageo, de Nahum, de Miqueas, ¿verdad? Pero hay personas que no manejan su Biblia. Entonces, ¿cómo vas a crecer, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo vas a crecer? El cuarto elemento que habíamos hablado es sobre la santidad. La santidad, en 2 de Corintios 7:1 se habla de perfeccionando la santidad, creciendo en santidad. Es decir, que en la santidad tú puedes crecer. Tú puedes tener, digamos, de 0 a 10. Hoy tú puedes estar en santidad en 2. Pero mañana tú puedes tener 2.5. Tú puedes tener 3. Y tú vas creciendo en santidad. En la medida que te apartas del pecado, que te acercas a Dios, que te niegas a ti mismo, que conoces la palabra, le metes fe, la mezcla con fe y la obedeces, te vas pareciendo a Cristo. Y eso es crecer en santidad. Estás siendo cada vez más apartado para Dios. Ya no te estás dando los gustos que antes tú te dabas, esos gustos carnales, tanto con tu vista, con tu cuerpo, con tus palabras, con lo que oyes, con las actitudes, con los pensamientos, con las emociones. Ya la Biblia habla de un negarse a uno mismo y hacer la voluntad de Dios. Y eso es crecer en santidad. Dijimos que se crece en santidad también a través del temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú sabes que hay consecuencias para tus acciones, entonces tú temes. Si tú sabes que esta olla está caliente, le pusiste la mano a la olla caliente, te quemaste, no vas a volver a ponerle la mano a una olla caliente. Vas a tener cuidado. Así cuando uno anda en la vida cristiana y uno falla, uno peca, uno sabe que las malas acciones, las malas actitudes tienen consecuencias. Por eso tenemos temor. Sabemos que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y por último hablamos, dentro de la santidad, de las buenas relaciones. La santidad incluye las buenas relaciones. Vivir una vida santa incluye llevarse bien con los demás. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, dice Romanos 12:18, tengan paz con todos los hombres. Entonces vimos los ejemplos de Mateo, donde dice que si tu hermano peca contra ti, que tú vayas. Si es él que peca contra ti, si él falla, dice que tú vayas a solas y hables con él.
Si el hermano tiene algo contra ti, es decir, que quizás tú hiciste algo que como quiera tú vayas. Y vamos a ir a restaurar una relación, a restaurar a la persona, a hacer las paces con esa persona. Eso es santidad también. Y ahí entramos a la última parte, que es la de hoy. La oración. La oración es uno de esos elementos claves que lamentablemente también hemos perdido en el camino. Y más ahora con una vida tan ajetreada que la gente no tiene tiempo para estar con Dios. Siendo la oración tan beneficiosa, la oración nos acerca a Dios, nos pone cerca del corazón de Dios. La oración nos ayuda a conocer más a Dios, estando en esa cercanía. Nos ayuda a desarrollar intimidad con Dios, amistad con Dios. En la oración el Espíritu Santo nos revela más de Dios. Estando ahí conocemos más de Dios, nos revela. Pero también nos revela más de su palabra, nos revela más de sus planes. Pero también en la oración nos revela el Espíritu Santo más de nosotros mismos. Por eso yo digo que hay personas que permanecen con las mismas malas actitudes o las mismas malas acciones, conductas. Por eso, porque no leen la Biblia, no le meten fe a la Biblia, no obedecen la Biblia, no viven en santidad y no oran, porque si oraran, el Espíritu Santo les va a revelar su condición, le va a mostrar, le va a redarguir. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Adquirimos mayor discernimiento, mayor conocimiento también de nosotros mismos. Somos redarguidos. Pero en la oración también Dios nos revela acerca de otras personas, nos revela acerca de situaciones, de los planes del enemigo. Recibimos revelación del mundo espiritual, tanto demoníaco como divino, como de Dios. Por eso un cristiano que no está en ese contacto con Dios, imagínense, anda como en un carro con las luces apagadas. O sea, es un desastre, porque no tiene discernimiento, no tiene entendimiento. Y tú le hablas acerca de algo y no lo puede captar, no lo puede entender. Es lo que dice el libro de Hebreos, y dice 1 Corintios 3, que a estas personas que son como niños en Cristo, que son inmaduros en Cristo, es como muy difícil decirle las cosas, es muy difícil explicarle las cosas. Es como a un niño. ¿Cómo tú le explicas a un niño cosas profundas y cosas que tienen que ver con el carácter y cosas que tienen que ver con la vida, cosas que tienen que ver con ciencia? Es difícil explicarle. Así sucede con muchos cristianos que son tan inmaduros que es difícil explicarle. Aunque Dios les vocee, les hable, no, están con todos los radares, están apagados. Todo está desconectado, todo está desenchufado y no escuchan. En la oración recibimos también estrategias de guerra en un problema que tengamos, en una situación familiar o con los estudios o en el trabajo, donde sea. Recibimos las estrategias, cómo pelear esa batalla. Recibimos sabiduría, recibimos dirección para luchar, para pelear, para ganar una batalla. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué decisión tomar acerca de mi vida, de la familia, de mis estudios, de una relación que quiero entrar? En la oración todo eso Dios nos va a revelar. Pero si no pasamos tiempo con Él, obviamente no vamos a recibir nada de esto. Pero en la oración también se fortalece nuestra fe, se fortalece nuestra confianza en Dios. Crecemos en esa confianza en Dios. También a través de la oración se producen cambios. Tanto en nosotros, comenzando con nosotros, se producen cambios, pero también se cambian situaciones, se transforman situaciones. La Biblia dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, toquen.
Muchas cosas, dice el libro de Santiago, no las tienen porque no piden. Y otras veces porque la piden mal, pero porque no piden. Entonces a veces nosotros estamos de aquí para allá, queremos que todo el mundo ore por mí, que ore por nosotros, que tenga una situación, y está bien. Para eso estamos. La Biblia enseña que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y oremos los unos por los otros por nuestras cargas. Eso es así. Pero cada uno va a pelear su batalla. Cada uno tiene que enfrentarse al enemigo. Cada uno tiene que buscar las fuerzas de Dios. Tú no puedes pasarte la vida entera dependiendo de que otro te imponga las manos, de que otro te dé una palabra, de que otro ore por ti, de que otro te unja con aceite, que te bañe con aceite. Todo eso es maravilloso, gloria a Dios. A mí me gusta todo eso, que me profeticen, que me bañen con aceite, que me impongan las manos. Me gusta todo eso. Pero eso no sustituye mi relación con Dios. Por eso digo y he dicho que las más grandes enseñanzas y experiencias que yo he tenido, no las he tenido porque un predicador me dice, me enseña, eso es maravilloso, sino las más grandes enseñanzas y experiencias las he recibido yo estando a solas con el Señor, yo estudiando la palabra, yo orando, yo en un tiempo de ayuno, yo en un tiempo de búsqueda del Señor. Cuando estamos en oración recibimos paz, recibimos consuelo, recibimos fortaleza en medio de aflicciones. Dice la Biblia, el que necesita sabiduría, pídasela a Dios. Y eso lo recibimos en oración. En oración desarrollamos un corazón agradecido y muchas cosas más que recibimos en la oración. 3 ejemplos. Jesús, la iglesia del primer siglo, y Pablo y sus amigos, Pablo y sus compañeros, y luego, claro, Pedro y los demás fueron ejemplos de oración. Por ejemplo, en el caso de Jesús, dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús quería levantarse temprano? Bueno, tenía un día generalmente muy ajetreado y ese era el único momento para él estar con su Padre. Y buscaba un lugar desierto, buscaba un lugar a solas. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Y me encanta leer el libro de Marcos, porque el libro de Marcos nos presenta a un Jesús humano, lleno del Espíritu Santo. Cuando yo leí ese libro de Marcos en el año 98, lo había leído antes, pero lo leí con otra óptica, con otra perspectiva. Cuando yo leí, yo dije, pero yo puedo ser como Jesús, porque antes uno pensaba, bueno, pero claro que Jesús hizo todo lo que hizo porque Él era Dios. Pero no, el libro de Marcos lo presenta como un hombre, pero un hombre lleno del Espíritu Santo. Y obviamente nosotros llenos del Espíritu Santo también podemos ser como Jesús. Y Jesús se levantaba temprano para buscar el rostro de su Padre. Iba a un lugar desierto a orar. Y de hecho muchas personas querían estar con Jesús. En Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16, dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era una costumbre de Jesús. Hay muchas necesidades, muchas demandas de la gente y tu trabajo, y te llaman y tú vas a un trabajo y te entregan un celular, te entregan un iPad, te entregan una laptop y tú estás conectado 24/7. No te dejan. Hay que sacar ese momentico para estar con el Señor si queremos seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Este era un patrón en la vida de Jesús, sacar esos momentos aparte. Uno se pregunta, ¿lo tenía él que hacer? No. Sin embargo, era una oportunidad, no era una regla, no era una ley, no era una orden, sino que como hombre lo necesitaba, estar en contacto con su Padre.
En Mateo 14 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esto fue después de un día ocupado. Y yo sé, todos nosotros a veces tenemos días llenos y uno está cansado. Pero mira, hay estrategias que uno puede usar. Porque a veces hay una mentalidad muy religiosa, y si no es de rodillas pues no puedes orar. No, tú puedes orar sentado, tú puedes orar caminando, tú te puedes acostar, pero no ronques en el espíritu, no te duermes en el espíritu, que se pasan 4 horas durmiendo y dicen: mira, pasé 4 horas orando. Ya eso no es orando, ¿verdad? Pero a veces sí, tú te puedes acostar y estar ahí en la presencia del Señor, hablando con el Señor, meditando en el Señor. Marcos 6:31 dice que Jesús le dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El Señor se ocupa de nosotros, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Necesitamos esto, hermano, y gracias a Dios por los lugares que tenemos aquí, como yo siempre digo, Jardín Botánico y otros lugares seguros donde uno puede estar, o aún en la misma casa, puede que haya un espacio. Entonces, trata de aislarte para estar en la presencia de Dios sin interrupciones. Deja el celular a un lado, deja los dispositivos a un lado, para estar en la presencia de Dios tranquilo. Yo me acuerdo cuando yo comencé a practicar este tiempo a solas. ¡Wow! ¡Qué difícil era! Yo me arrodillaba o sentado como fuera y corrían por mi mente pensamientos a millón de velocidad, con muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas pendientes, muchísimas. Oye, yo decía, pero esto es para uno volverse loco. Toma tiempo uno aquietar el alma, toma tiempo uno apaciguar el alma. Y en la medida que tú vas practicando, entrando en la presencia del Señor, se te va haciendo más fácil, vas conectando más fácil con el Señor. Pero aprendí otra cosa, que no necesito tampoco las sensaciones, las emociones. He estado con el Señor sin sentir nada. Y voy camino y digo: Señor, yo no siento tu presencia, pero no importa. Yo sé que tú estás aquí. No porque yo lo sienta, sino porque tu palabra lo dice, que tú estás conmigo. Entonces ya estoy contigo, vamos a caminar juntos, Señor, o déjame leer la palabra y vamos a leer juntos. Ya, o sea, no tenemos que estar sintiendo emociones. Claro, las emociones son maravillosas y me encanta cuando el Señor nos inunda, cuando viene su presencia, la gloria de Dios viene, el gozo, eso es maravilloso. Pero si no, no importa. Lo importante es estar con el Señor. Y Lucas 11, para mí una de las cosas interesantes que aconteció, que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo digo: wow, esto me golpea el pecho, porque si un discípulo me va a decir a mí que le enseñe algo, probablemente no le va a decir que le enseñe a orar. Rafael, enséñame esto, enséñame piano, enséñame a predicar, Y Jesús era tremendo predicador, tremendo maestro, tremendo sanador, tremendo liberador. Sin embargo, lo que los discípulos le pidieron fue: Señor, enséñanos a orar. Fíjense qué interesante cómo impactó la vida de oración de Jesús frente a sus discípulos. Él es nuestro ejemplo y Él es nuestro modelo. De ahí la iglesia del primer siglo siguió con este patrón. Como iglesia, en Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia orando, la iglesia unida en ruego, en oración. En Hechos 2:41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva, era una iglesia que oraba. Incluso en Hechos 12, cuando agarraron a Pedro preso, que lo iban a matar,
Dice, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y los que hemos leído ese pasaje sabemos del milagro que ocurrió, obviamente producto de la oración de esa iglesia. Y en Hechos 13, cuando la iglesia estaba reunida, que había profetas y había maestros y líderes allá, Bernabé, y ahí te dan todos los nombres, estaban en oración, estaban en ayuno. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. El inicio de las misiones, el inicio de un movimiento evangelístico en todo el imperio, arrancó de ahí, de un tiempito de oración, de ayuno, de búsqueda de la presencia del Señor. ¿Cuántas cosas no van a suceder en tu vida? ¿Cuántas cosas no van a suceder en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios? ¿Cuántas cosas no van a suceder en nuestro país, en nuestra ciudad, cuando nosotros estemos orando unánimes, estemos clamando y ayunando delante de nuestro Dios? Y por último, el ejemplo de Pablo y de sus amigos. He dicho vez tras vez que cada vez que yo leía esto del apóstol Pablo, pensaba que era un cliché de Pablo, pero luego me di cuenta que no, que Pablo era un hombre de oración. Romanos 1, cuando le escribe a los romanos: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice que estaba orando siempre por los romanos, siempre orando por estos hermanos. En el libro de Efesios 1, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Wow, Pablo era un hombre que oraba por su gente, aún sin conocerlo, él oraba. Y lo grande de esto, hermanos, es que la oración no tiene límites, la oración no tiene impedimentos de distancia, de idioma, ahí no hay límites. Tú puedes orar por la iglesia china, aunque tú no hables chino. Tú puedes orar por la iglesia en la India, aunque tú no hables el idioma, por Irán, por Irak. Tú puedes orar por el mundo entero, por los misioneros que están en diferentes lugares. Pablo en un momento dice que me ayuden con la oración. Ayudar en ese contexto que Pablo habla implica un trabajar juntamente con. Es decir, que nosotros orando por nuestra familia, orando por nuestra nación, orando por los hermanos de la iglesia, orando por nuestros vecinos, orando por nuestros compañeros de estudio, de trabajo, orando, hermanos, avanzamos, hacemos avanzar la palabra de Dios, como dice el mismo apóstol Pablo. Oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Podemos hacer mucho a través de la oración, comenzando con nosotros, pero también todo lo que está a nuestro alrededor se dinamiza a través de la oración. Acuérdense que muchas cosas no las recibimos porque no las pedimos. En el libro de Filipenses 1, Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo era un hombre de oración, un hombre que clamaba tanto por él, pedía la oración a los otros por él, como él también oraba por los demás. Y en Colosenses 1 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión hablamos acerca de ponerse en la brecha. Ponerse en la brecha era símbolo de cuando una ciudad amurallada tenía ciertas aberturas en algunos lugares, que el enemigo cuando venía podía entrar, podía penetrar, y desde adentro entonces abrir las puertas grandes, las otras puertas y todo eso. Ponerse en la brecha quiere decir impedir que el enemigo entre.
Ponerse en la brecha es hacer la oposición al enemigo para proteger a los nuestros, para proteger a nuestra familia, para proteger a nuestros ciudadanos. Sea cuando el enemigo venga o cuando Dios quiere enviar un juicio, ponernos en la brecha para que el mal no le llegue a nuestra gente. Yo digo, nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra nación está contando con nosotros, que nos estamos colocando en la brecha para que el mal no penetre. Estamos nosotros guerreando, luchando, estamos haciendo la parte nuestra. Esto es una parte esencial del crecimiento en la vida cristiana. La oración no solamente nos cambia a nosotros, sino que cambia a otros y cambia circunstancias. Jesús nos llama a estar con Él en un tiempo donde no estemos ocupados. Si tú estás muy ocupado para darle tiempo al Señor, estás muy ocupado. Si estás muy ocupado para darle tiempo al Señor, entonces estás muy ocupado. Y quién sabe si el Señor, para que estés menos ocupado, te quita algunas cosas. Te cancelan del trabajo. ¿Quién sabe? A veces hay acciones drásticas de parte del Señor para bien, para provecho nuestro. A veces como hacían los pastores con una ovejita de esa que estaba medio traviesa, que le partían una patica pan y se la tiraban aquí al hombro. A veces hay situaciones así. Y nosotros debemos ir moviéndonos desde este trajinar que tenemos, esta alta velocidad que tenemos, irnos moviendo para un estado de mayor sosiego, de mayor quietud, de mayor paz. Hermanos, este mundo se pasa. No demos toda nuestra energía a las cosas de este mundo. Saquemos tiempo para estar con el Señor. El congregarnos es maravilloso, el reunirnos como iglesia, estar en la célula es maravilloso. Es un regalo de Dios, una bendición, pero también el estar a solas con Jesús es de gran bendición. Y yo sé que es más fácil estar con la gente que estar con Jesús. Es verdad. Es más fácil estar con la gente que estar con Jesús. Con la gente estamos cherchando y hablando y nos amamos y nos abrazamos y comemos algo y nos reímos. Pero estar con Jesús a veces implica una lucha con nuestra propia carne, una lucha con el mundo espiritual que no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios, una lucha con nosotros mismos, y a veces nos toma tiempo bajar esa alta velocidad que llevamos en este mundo. Jesús nos invita a sus seguidores a que nos retiremos para estar en un lugar tranquilo. Él nos llama tanto a estar en el servicio, estar en el ministerio, estar en la iglesia, en la comunidad, en la familia de fe, pero también a estar en su presencia. Y muchas veces cuando tenemos falta de esta vida de oración y de estos otros elementos que he mencionado, entonces nuestra fe se debilita. Uno como que no tiene ya una dependencia de Dios. Poco a poco uno se va como desconectando de lo espiritual. Uno se va desconectando de la fuente que es Jesucristo. Uno se va volviendo un cristiano más humano, más natural, más lógico, menos religioso, entre comillas, menos fanático, aparentemente. Y uno no sabe que uno está perdiendo la esencia. Uno se ha desconectado de la fuente y uno está caminando solamente por el empujón que una vez uno tuvo. Pero eso se va a ir deteniendo y la vida se va a ir apagando. Es como un carbón de eso encendido, que tú lo sacas, una leña de esa encendida, tú la sacas y se ve que arde todavía, pero con el tiempo se va a ir apagando. Por eso, cuidado, hermano, que tu fe no se enfríe, que tu relación no se enfríe.
que no nos lleguemos a apartar. Recordemos que la oración nos acerca a Dios, nos ayuda a conocer más a Dios, a desarrollar intimidad con Dios, etcétera, etcétera. No es posible crecer en la vida cristiana. No es posible conocer más a Dios, ser transformados a su semejanza, si no oramos, si no pasamos tiempo a solas con Dios. Estos elementos son claves para crecer en la vida cristiana. La Biblia, la palabra de Dios, la fe, la obediencia, la santidad y la oración. Son básicos. ¿Que hay otros elementos? Sí, hay otros elementos, pero estos son básicos para crecer en la vida cristiana. Quisiera tomar, y esto lo voy a improvisar, perdóname producción y sonido, pero quisiera tomar unos minutos para responder algunas preguntas, así como lo hicimos el jueves, sobre la vida práctica, sobre estos temas o algún otro tema. Si ustedes tienen alguna inquietud, si podemos habilitar unos 4 micrófonos para que lo tengamos ahí cerca. Y porque este tema es vital, hermanos. Yo sentí el jueves o el domingo pasado que estábamos entrando en una nueva etapa, que estábamos dejando cosas atrás y estamos entrando en una nueva etapa que el Señor está tratando con nosotros. Ahora no es tanto como qué tanto le doy negociando a Dios, qué tanto le doy a Dios. Yo creo que es una etapa donde va a haber un aceleramiento en nuestra relación con Dios, un aceleramiento en la santidad, un aceleramiento en la obediencia, un aceleramiento en agradar a Dios, que vamos, si hay 2 más, mucho más, eso es. Así que si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema o algún tema de la Biblia, la vida práctica, levanta tu mano. Pastor, y vamos, sí. yo sé que usted lo ha dicho anteriormente, pero quizás le sirva a la congregación para usted. ¿Cuál es el mejor tiempo para orar? Sabemos que Jesús tenía un día muy ocupado y él decía, bueno, me aparto en la madrugada, que probablemente no tenga mucha gente alrededor. Y vemos también, como usted leyó en algunos versículos, que él cuando terminaba el día buscaba la manera, entonces, ¿lo podemos tomar eso como un ejemplo? ¿Eso es mandatorio? ¿O puede ser cualquier otra hora? Yo sé que usted lo ha dicho, pero creo que es bueno. Claro. Cualquier hora es buena. Gracias por la pregunta, sí, muy buena. No nos metamos en religiosidad, ¿verdad? Y en cárceles espirituales. No, cualquier momento que tú decidas es un buen momento. Lo que sí es bueno, si puede estar en quietud, si puede estar tranquilo. Mire, por ejemplo, que lo hago de vez en cuando y lo hice en estos días. Y es maravilloso. Yo andaba en el vehículo, creo que, no sé si era para acá que venía o iba del otro lado del puente, no me acuerdo. Ya ustedes saben cómo es el tránsito aquí. Pues, con mis vidrios subidos, el aire acondicionado puesto, todo apagado, en el tercer cielo, hablando con el Señor, adorándole, recibiendo de Dios. Y lo hice ahí en el carro. Lo hice solito, como si hubiera estado en una montaña, como si hubiera estado en la más santa iglesia del mundo. Ahí en mi carro, lleno de gente alrededor, pero sin sonido, sin el radio prendido, sin oír programas, sin oír música, hablando con el Señor. Y ahí lo disfruté. Sí. Bueno, este tema de estos días ha sido muy oportuno, este mensaje, porque así mismo uno se va llenando del Señor para ayudar a otras personas, porque claro, como ahora mismo hay mucha necesidad, hay mucha gente que está muy dolida y uno tiene ya una palabra para esa persona en el momento que suceda. Este tema es muy importante. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. ¿Alguna otra inquietud o algún comentario? Sí, allá atrás. Si se pone de pie. Sí, mejor. Buenos días. Bueno. Yo quería ver una pregunta de cómo manejar el juicio a las situaciones, al prójimo, porque ese debe de ser un elemento clave para la vida cristiana.
el no juzgar. O sea, cómo manejar esos juicios que le llegan a uno de todo. No Luego de entiendo- ahí no viene estoy la entendiendo muy ansiedad y esas cosas. bien. No estoy entendiendo muy bien. O sea, la pregunta es cómo no enjuiciar las situaciones que nos rodean, desde juzgar. Tú sí, dices, ese- por ejemplo, la corrupción que hay en el gobierno, el disparate que tenemos, ¿verdad?, en los medios. ¿A eso que tú te Bueno, refieres? esa es ¿A eso una, no- a esa eso es es lo que tú te una. refieres? Inclusive hasta las acciones de las relaciones con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Sí, mira, el cristiano tiene un sentido de justicia, de equidad. Y la Biblia habla de juzgar con justo juicio, ¿verdad? Ahora, uno no va a entrar en una amargura, en un maldecir, no. Pero Juan el Bautista le decía a Herodes lo que le tenía que decir: no te es lícito hacer esto y esto y esto. Y Jesús dijo: dígale a aquella zorra. O sea, sí, uno tiene un sentido de justicia. Ahora, uno no va a entrar en esa corriente politiquera que el que está en la oposición, todo lo que hace el que está en el gobierno está mal. Y viceversa, ¿verdad? No, nosotros no entramos en eso. Pero sí, nosotros vemos, o sea, nosotros como cristianos tenemos que ver, por ejemplo, que tenemos una situación con Haití. Y tenemos que hablar de eso, y tenemos que tocar eso, y tenemos que orar y hablar sobre eso. O sea, hay situaciones que a uno les toca. No sé si a eso tú te refieres, a esos problemas sociales. Sí, claro. Y recuerdo una de las palabras que Cristo dijo en la cruz, de Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. O sea, es como que uno en esa palabra uno encuentra esa paz, esa tranquilidad de que, bueno, eso se escapa a mi control. Vamos a dejárselo a Dios. Claro, claro. Ahora, lo que uno no puede estar con esa animadversión, esa amargura, esa crítica constante, que a veces lo hacemos aún a título personal, que hay personas como que no se encuentran nada bien. Yo le preguntaba en días pasados a un hermano de otra iglesia que se la pasa en los chats criticando todo y criticando al gobierno. Digo yo: dime algunas cosas que tú te encuentras bien de la vida, del mundo, de la iglesia, de los pastores, del gobierno. Dime algo. No me dijo ni una. No, porque o sea, es lo que yo llamo como rebelde sin causa, ¿verdad? Como que todo está mal. Otra pregunta, inquietud, comentarios. Se pone de pie o me dice, me vocean. Allá, ok. Sí, mis hermanos, yo quiero exhortarle que en la casa nuestra tenemos muchas habitaciones y hasta tenemos un cuarto para meter los cachivaches. Yo cogí un cuartito especial para mi oración, para mi momento a solas con Dios. Como en la película Cuarto de Guerra. Y encuentro que de madrugada me es más fácil, tengo más comunicación con Dios, porque en la soledad usted no oye la guaguita anunciadora de los plátanos que le pasa, el vecino que le pone una música alta que se usa mucho en los barrios, y no hay tantos obstáculos. Entonces como que uno se entrega, uno pone una alabanza y uno le escucha la palabra desde otra óptica. Ahí estamos en el reposo. Pero esa es mi rutina. Ahora en el día, cuando me veo en aprieto, corro cualquier hora y me cierro. Amén. Ya mi familia, cuando ve esa puerta cerradita, me respeta. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Muy bueno. Sí, aquí. Sí, buenos días, iglesia, bendiciones. Mi pregunta es, ¿por qué debo pedir las cosas que Dios ya sabe que necesito? ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Sinceramente. O sea, porque Él lo dijo. Él ha establecido su orden. Él dijo: pedid y se os dará, llamad, llamad y se os abrirá, tocad. ¿Cómo que dice el texto?
Eso mismo. Porque Él lo dijo. O sea, Dios establece sus formas. Dios establece sus... eso mismo, la forma de Él relacionarse con nosotros. En el libro de Santiago dice que muchas cosas no las tenemos porque no las pedimos. O sea, yo digo, wow. O sea que es posible que Dios tenga esto para mí y porque yo no la pida no me la dé. Eso es lo que dice Santiago. Entonces, no tengo otra respuesta porque Él sabe todo. Él sabe todo. Pero Él ha establecido que pidamos. En su soberanía, Él puede darnos lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, lo pidamos o no lo pidamos. Es como la fe. La fe, uno ve siempre que es un vínculo para ser sanado, para recibir de Dios. Pero hay casos en que no hubo nada de fe. Aquel paralítico que estaba en el estanque, que Jesús estaba hablando con él, mira que tú, que si yo, dice, no, que a mí nadie me entre en el agua, que si yo, él ni le estaba pidiendo a Jesús, nada, no tenía fe, quejándose, y Jesús lo levantó, ven, guay, lo levantó. Dios hace como Él quiera. O el hijo de la viuda de Naín, ni la mujer ni la viuda tenía fe, ni el muerto tenía fe. Marta y María no tenían fe tampoco, y sin embargo Jesús llamó a Lázaro. O sea, Dios obra como Él quiere, pero Él ha establecido que pidamos y Él nos va a responder, ¿verdad? Eso es lo que Él ha establecido. Sí. Buenas iglesias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importante es orar antes de leer la Biblia? Porque yo he tenido un momento que he leído la Biblia, literalmente normal, la he cogido y no entiendo nada. Pero hay momentos que yo oro y me entrego en el Señor y le pido al Señor por entendimiento. Y después que oro, que abro la Biblia, puedo entender claramente lo que estoy leyendo. Es maravilloso. A mí lo que no me gusta es que hagamos moldes, que hagamos reglas, que una cosa que me funcione a mí, que le va a funcionar a todo el mundo. Yo creo que es muy bueno orar antes de leer la Biblia. Creo que sí. Señor, auxílianos, que tu Espíritu Santo me ilumine. Claro que sí. Pero no es que Dios no nos va a hablar si nosotros estamos leyendo la Biblia y no hemos orado. No es que Dios no nos va a hablar. Lo que Dios hace en un momento no necesariamente es una norma para todo el mundo, por el hecho de que la Biblia no dice eso, no dice que oremos siempre antes de leer la Biblia. No, pero uno sabe que es una buena cosa. Es como, y a mí me pasó en una ocasión, no sé qué fue, que estaba orando, que sé yo cuánto, y no sé si fue con el dedo índice de la mano izquierda, que oré, le puse a alguien, ¡pam! Y recibió, cayó, qué sé yo. Entonces yo pensé, bueno, pues ahora con el dedo índice. Entonces, y ahora vengo y le digo a toda la iglesia, hermano, hay que orar con el dedo índice de la mano izquierda. Ahí es que Dios, o sea, lo que no me gusta es como encasillarnos, ¿tú ves? Pero es una muy buena cosa orar antes de leer la Biblia, pedirle a Dios que nos hable, discernimiento, auxilio del Espíritu Santo, claro que sí. Y no solamente antes de leer la Biblia, antes de predicar, antes de ministrar, antes de servir, antes de comer. Hay gente que ya ni ora antes de comer, o como yo decía antes, que ora ya por la despensa, ¿verdad? Cuando se la compra el supermercado, Señor, bendice tus alimentos de esta semana, de este mes, y ya, y no ora. Entonces, hay que orar, dándole gracias a Dios. Por aquí. Ok, por allá, y vamos a ir cerrando ya, sí. Sí. Pastor, cuando usted decía en sus primeros tiempos de que empezaba a orar, que venían muchos pensamientos y usted no sabía, ¿cómo usted logró acallar todos esos pensamientos? Porque pasa, o sea, uno decide estar en tiempo en oración, pero vienen todos los pensamientos así, al mismo tiempo, como a millón. Sí. ¿Cómo usted logró acallarlos? Una de las cosas que yo hice fue hacer una lista, porque me arrodillaba a orar y entonces venían muchísimos pensamientos, que tengo que ir al banco, tengo que cambiar el aceite del carro, tengo que sé yo cuánto, tengo esto, tengo aquello, como que tenía la intención de pararme de ahí y arrancar a hacer cualquier cosa, y a veces me paraba, y cuando me paraba ya se me olvidaba qué era lo que tenía que hacer.
Entonces lo anoté. Ah, tengo que ir a esto, tengo que ir a aquello, ok, run, todo, ya, ok, ahora vamos a orar. O sea, y eso entonces lo resolvía cuando podía resolverlo. Pero esa es una parte. La otra parte con la práctica de estar en su presencia y no estar con una actitud apresurada. Estar en su presencia, caminando, sentado, acostado, arrodillado, estar en su presencia, y eso va a ir pasando poco a poco. Y obviamente cuando uno no está muy acostumbrado, al principio es así, y más si uno es una persona muy activa, le va a costar más todavía bajar esa velocidad de ese tren que va a millón. Bajarla cuesta, pero se logra. Vamos cerrando. Okay. Por aquí, pastor. Allá atrás. Acá. ¿A dónde que está? Aquí. Ok, arriba, sí. Es más bien, Dios le bendiga a todos. Amén. Es más bien para un pequeño aporte, que yo sé que todos trabajamos. Entonces, con relación al orar, por ejemplo, en mi tiempo de oración, yo he decidido tomar 15 minutos para yo apartarme. Yo almuerzo y saco esos 15 minutos para yo sacar ese tiempecito de oración. Excelente. Entonces, que podemos hacerlo en cualquier momento. Excelente. Pues bendición. Una buena estrategia, ¿verdad? De tu hora de almuerzo, saca 15 minutos. Excelente. Allá. Gracias, pastor. Muy buenos Sí. días para todos. Amén. Bueno, alguien dijo en una ocasión que mientras más tiempo uno pasa con una persona conversando, entonces tú puedes conocer más a esa persona. Aquí vemos un grupo de personas, pero uno tiene una relación más cercana con otras personas, y esa persona, como más tiempo uno dura hablando, conversando, quiere decir, o teniendo una relación más cercana con esa persona, entonces esa persona se te revela a ti. Por eso hay niveles de conocimiento. Entonces, mientras más tiempo uno pasa en oración, vas a conocer más al Señor, porque Él se te va a revelar. Tú vas a conocer su carácter, vas a conocer que Él le gusta, vas a conocer su forma de actuar, porque cuando lo de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Jehová dijo, oye, no le voy a esconder esto a Abraham, yo sabiendo que Abraham es mi amigo, y dice la Biblia que Él le reveló eso a Abraham, lo que iba a suceder. Amén. Y dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios. Amén. Entonces es muy importante, como dice el pastor, parte de estos elementos clave es tu vida de oración. Porque cada Así vez es. que tiene más acercamiento, quiere decir más conversación con una persona, entonces tú puedes conocer el carácter de esa persona y puedes conocer cómo él va a actuar. Muchas gracias. Es así, gracias, mi hermano. Vamos a ir cerrando, ok, aquí. Dios les bendiga. Amén. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto al elemento de la santidad que se habló, sabemos que hay muchas corrientes que asocian la santidad con lo exterior y nosotros no estamos en esa parte de esa corriente, pero ¿cómo nosotros podríamos, como usted dijo ahorita, en un parámetro del 1 al 10, si yo me quisiera evaluar cómo yo mido mi nivel de santidad? Y lo segundo que quería decirle, o sea, no es una pregunta, es como pedirle una recomendación que usted nos pueda dar como iglesia, cómo de forma intencional nosotros podemos crecer en santidad. ¿Qué recomendaciones usted nos podría dar a nosotros como iglesia? Gracias, hermana, gracias. Es muy bueno. En cuanto a la santidad incluye todo nuestro ser, nuestras palabras, nuestras relaciones, nuestra forma de vestir, nuestras transacciones, cuando nosotros estudiamos formas de hacer un examen, de entregar un proyecto en los trabajos, la mentira o medias verdades. La santidad incluye todo. Que digamos, tú te referiste específicamente a la forma de vestir. Es verdad, nosotros no somos religiosos, pero hay vestiduras o por un lado que son provocativas o tienen que ver con tu ego, tienen que ver con tu orgullo, con tu vanidad, y hay cosas que Dios nos pide, que uno lo idolatra.
Puede ser un anillo, puede ser un guillo, un reloj, lo que fuera. Entonces, a veces, cuando uno está creciendo en santidad, hay cosas que Dios nos está pidiendo. Y en la medida que uno se niegue a sí mismo, sin entrar en ese espíritu religioso, no estoy hablando de eso, cosas específicas que Dios te pida, entonces hazlo. Porque a veces uno, como somos una iglesia con esa libertad para usar pantalón y las mujeres se maquillan y todo, pero a veces podemos caer en extremos, o con escote, con vestido apretado, pantalón apretado, con minifalda, qué sé yo. Entonces, creo que cuando uno está creciendo en santidad, hay cosas que el Señor te va a hablar, te va a decir. ¿Cómo crecer en santidad? Que es la segunda pregunta, es básicamente poniendo en práctica todo lo que dije. Estudiando la Biblia, mezclándola con fe, la obediencia, la santidad, la oración. O sea, tú vas haciendo, en la medida que tú vas practicando, que tú vas haciendo, tú vas leyendo, tú vas a ir creciendo en santidad. ¿Cómo tú te das cuenta? Porque el carácter de Cristo se va reflejando cada vez más en ti. Nunca llegaremos a ser perfectos, no, pero el propósito de Dios con nosotros es que seamos como Jesucristo. Romanos 8, 28 y 29. Ok, llegando al final, 2 preguntas más. Aquí y luego allá entonces. Ok, luego hay otra aquí. La primera aquí. Ajá. ¿Se escucha bien? No se escucha bien, pero está bien, dale para allá. Dale. Pastor, veo que el enfoque de la oración, como que uno lo individualiza y lo ve como a responsabilidad personal. Pero viendo que es una iglesia que promueve los valores familiares y todo lo de la familia, según su experiencia, ¿cómo podríamos nosotros hacer como un altar en el hogar de la oración para influenciar a los hijos, a la esposa y si alguien vive con nosotros, para que la oración no sea solamente como que uno en la casa es el que ora y el que tiene como la bendición de la oración? Claro, eso como consejo práctico, así como, ¿cómo podemos lograr eso? Es una interesantísima pregunta también. El altar familiar, como generalmente se llama, que la familia se reúne, ora juntas, lee un texto, algo breve, que cuando nuestros hijos estaban pequeños, generalmente lo hacíamos antes de ir al colegio, si nos daba tiempo, o buscábamos cualquier otro momentico. Pero no solamente a través de un altar familiar se puede transmitir la importancia de la oración, sino en todas las situaciones que se presentan. Por ejemplo, que la familia necesita un carro. Bueno, todos vamos a orar por el carro. Que hay un familiar enfermo, todos vamos a orar por ese familiar enfermo. Que vamos a hacer un viaje al interior y nos montamos todos, vamos a orar todos, que Dios nos guarde, nos bendiga. Que se nos pinche una goma, oramos, Señor, ayúdanos. O sea, es buscar los momentos, los espacios para mostrar la dependencia de Dios sin religiosidad, porque es que dependemos de Dios en todo. ¿Ok? Allá. Y luego por último aquí entonces, ahí sí cerramos. Buenas tardes, amados. Bueno, Señor me le bendiga a todos. Hay algo muy importante que usted explicó, el pastor, colaborando un poquito con lo que usted informó sobre el sermón o el tema, que es escudriñar las escrituras. Hay un versículo bíblico así mismo que Jesús dijo: escudriñar las escrituras porque en ellas mana la vida y dan testimonio de mí. Y fíjese que lo dice de forma imperativa, yo lo veo como un mandato. ¿Y qué pasa con nosotros, la mayoría de cristianos? Es que le dedicamos poco tiempo a las escrituras. Aprendemos un versículo y es muy bueno. Tengo por experiencia una congregación que estaba hace unos años, donde me mandan a aprender 50 versículos y me lo aprendí todo. Pero nunca leí un libro de esos versículos. Entonces la exhortación, colaborando con lo que usted explicó, es que debemos de escudriñar esa escritura. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender a obedecer, ahí vamos a aprender a orar, ahí vamos a ser obedientes y lo que el Señor nos mandó a obedecer. Vamos a conocer la parte histórica, prehistórica, etcétera, etcétera, etcétera. Dios me le bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano. Son 5 elementos, ¿verdad? Uno tiene que ver con las escrituras, otro tiene que ver con la fe, otro la obediencia, otra santidad y otra oración. Cuando uno hace solamente uno de esos, por ejemplo, si tú ora, pero no lees la Biblia,
no te va a aprovechar mucho. Si tú lees la Biblia, solamente lees la Biblia, pero no le añades fe, no la obedeces, no ora, no vive en santidad, tampoco te va a aprovechar mucho. Es unir estos elementos para que surtan efecto. Sí, por último aquí entonces. Sí, aquí arriba. Aquí arriba y luego entonces aquí abajo. Sí. Bendiciones, Dios se le bendiga. Amén. Pastor, en este tiempo, ¿aún Dios sigue hablándonos en sueños? Claro que sí, claro que sí. Incluso en la Biblia habla, creo que son los viejos o los jóvenes los que soñarán sueños. Son los jóvenes que soñarán sueños y los viejos, ¿qué es lo que ven los viejos? Visiones. Bueno, a ti te tocarán visiones, hermano. No sé si te veo bien. Ok, aquí. Sí, buenas noches. Perdón, disculpe. ¿Dónde que estamos? Aquí. Ajá, si te puedo poner de pie, así te veo mejor. Gracias. Yo tengo una pequeña inquietud con relación al día a día. Cuando uno llega a su casa, prende la televisión, ve una película. En mi caso, me gusta mucho ver series. Me está pasando que en esos días me siento incómodo porque estoy viendo series. Soy fanático de ver todo tipo de series. Y me siento incómodo si está bien o no está bien que yo le dedique tanto tiempo a la televisión, a la serie, al TikTok. Y eso me está contristando a mí y tengo esa pequeña duda. ¿Qué recomendación usted tiene y si está bien? No más palabras, magistrado. Si tú no te estás sintiendo bien, tú eres un siervo de Dios, el Espíritu Santo está en ti, hay algo que tú estás sintiendo, obedece lo que Dios te está diciendo. Eso es así, porque hay un trato especial que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hay un trato especial. Entonces, el Espíritu Santo va obrando con cada uno de acuerdo a los planes que Él tiene específicos. Entonces, si Él te está haciendo sentir como, oye, sigue la corriente del Espíritu. Es como yo, por ejemplo, cuando yo me convertí, que tocaba piano en fiesta, que sé yo cuánto y todo eso, pero comencé a sentirme como un alguito ahí. Y dije, wow, esto no sé cómo, porque toda mi vida lo que yo he hecho es tocar fiesta, pero comencé a sentirme raro, entonces tomé decisiones. Entonces, ya el Espíritu te está mostrando algo, lo más seguro, ¿verdad? Ok, bueno, parece que tenemos más preguntas, qué bueno, inquietudes, ¿verdad? Para seguir hurgando el tema. A los que no han escuchado los otros mensajes, les animo a escuchar los otros mensajes y quizá entonces luego podemos tomar un jueves solamente para hacer preguntas y comentarios, ¿verdad? Y tenemos una especie de, como hacíamos antes, de inquietudes sobre las cosas prácticas.